Hola chicos, otra vez seguimos con nuestra clase de taller de diseño arquitectónico básico 2 con el tema de análisis del sitio para poder hacer nuestro proyecto de vivienda. En la presentación pasada hablábamos del primer factor de análisis del lugar, que es el medio natural, y en esta ocasión vamos a platicar un poco sobre lo que es el medio construido. ¿Qué es esto? Pues es así como muy lógico, ¿verdad? Pues todo lo que está construido, todo lo que está hecho por el ser humano, por el hombre, ya lo había comentado. El medio natural lo hizo todo Diosito, el medio construido lo hace la gente. Son espacios modificados por el ser humano y estos espacios pues así como muy románticamente sirven de escenario pues para la vida diaria, para la vida cotidiana. Entonces, este escenario combina elementos físicos donde la gente puede vivir, trabajar, divertirse, etcétera, lo que se hace pues, bueno, lo que se hacía, ¿verdad? Ay, qué triste. Lo que se hace durante la vida cotidiana. Esperemos que algún día regresemos un poquito a las calles, aunque sea así de lejecitos. Este medio construido se compone a su vez por lo que se conoce como el contexto arquitectónico y el contexto urbano. Entonces, pareciera que el medio construido tiene que ver con la ciudad. Sí tiene que ver con la ciudad, pero no solamente con ellas, sino que los ambientes rurales también forman parte del entorno construido, sí, pues porque evidentemente en los pueblos, en los ranchitos, en las localidades más pequeñas que una ciudad, pues hay edificios, hay casas, hay calles, hay parques, como habíamos dicho. Entonces, un contexto rural también puede considerarse dentro del medio construido, aunque de repente el término urbano es como que lo que nos saca de onda, pero para efectos de análisis vamos a considerarlo como si fueran casi iguales. Entonces, dentro de este medio construido, como les decía, vamos a encontrar pues todos estos elementos que conforman la ciudad o que conforman pues una localidad o una población. Elementos pues como las vialidades, como parques, jardines y como la misma arquitectura. El contexto urbano es el primer elemento del que vamos a hablar el día de hoy. ¿Qué es? El contexto urbano depende mucho de la cantidad de habitantes. O sea, para que una ciudad se considere como tal, tiene que tener más de 10,000 habitantes. Sí, esa es la diferencia. O sea, de 10,000 para arriba de ciudad es un contexto urbano. De 9,999 para abajo es un contexto rural. O sí, ya no se considera ciudad. Los componentes del contexto urbano son el equipamiento, lo que se conoce como equipamiento, la infraestructura, elementos de accesibilidad y pues la arquitectura misma. Digo, hay otros componentes, mucho más complejo el asunto, no es tan sencillo como parece aquí, pero por el nivel en el que estamos no vamos a profundizar más. Cuando llegue el momento van a tener clases de urbanismo y entonces sí van a ver lo complicado que puede llegar a ser esto, pero ahorita lo que nos interesa es esto que les estoy diciendo. Entonces vamos a tratar de entender cada uno de los elementos que componen el equipamiento, el contexto urbano. Y el primero de ellos es el equipamiento. Quiero que se lo graben, muchachos, porque son conceptos que van a usar toda la vida, toda la carrera y toda su vida profesional. Entonces, pueden llegar a confundir los conceptos y a usarlos de manera como indiscriminada, pero son distintos. Entonces, grábenselos de memoria. Con el tiempo debe de suceder así como orgánico, pero ahorita pues espero que quede clara la diferencia entre uno y otro. Entonces, como les decía, el equipamiento urbano es el conjunto de edificios y espacios de uso público.
Otra vez, equipamientos son edificios y espacios públicos, espacios que puede usar toda la gente. Y estos edificios y espacios albergan actividades que van a complementar las actividades de habitación y de trabajo. O sea, el equipamiento urbano es complementario a la vida, ahora sí que igual, a la vida cotidiana de las personas, pero va más allá de la simple habitación. O sea, el equipamiento urbano abarca más allá de las casas y de las oficinas, por decirlo de alguna manera. Recibe estas actividades complementarias. La idea es dar a los habitantes pues beneficios. La idea es que la gente viva mejor. Es como un concepto muy moderno. Que ahorita que estoy pues diciendo esto como que me quedan muchas dudas pues por la situación en la que vivimos, pero es otro tema. Sí, como ya no estamos en la calle, pues esto es como si no existiera, pero bueno, sí existe y esperemos regresar un día. Entonces, la idea, el equipamiento existe para dar a los habitantes de las ciudades una vida mejor, una vida más cómoda, hasta casi como ser más felices. Digo, esto es como una utopía, pero es el principio básico. Hay muchas categorías, hay muchas maneras de clasificar el equipamiento. Esta es la más simple y la más fácil de entender. Entonces tenemos lo que es el equipamiento sanitario, que incluye pues cuestiones de salud pública para atender la salud de la gente, como consultorios, clínicas, hospitales, todo en sus diferentes niveles. El equipamiento comercial tiene que ver con pues ahora sí que con el intercambio no el intercambio, la venta de productos. Entonces, en este equipamiento encontramos, por ejemplo, ferias o mercados o las tienditas de abarrotes o los centros comerciales. Sí, la idea es, pues eso, comercializar productos. El otro equipamiento es el educativo, que incluye, pues como su nombre lo indica, incluye escuelas, incluye academias, universidades, inclusive centros de investigación. Todo lo que tenga que ver con la educación de las personas. El otro tipo de equipamiento es el que tiene que ver con la cultura y la recreación. Como les decía, o sea, la idea de estos edificios existen pues para que la gente tenga una mejor vida. Y este es el ejemplo más claro. Entonces, dentro de lo cultural encontramos museos, bibliotecas, templos de la religión que quieran, pero también cuestiones recreativas como parques, como unidades deportivas, como todo lo que tenga que ver con una práctica para mejorar la psique y el físico de las personas. Y el otro equipamiento del que hablamos es el de asistencia social, o sea, el que sirve pues para atender necesidades de la gente en sociedad, como como guarderías, asilos, albergues, incluso cementerios. Es un poco creepy, pero bueno, hay que hablar de eso, ¿no? Los cementerios también forman parte del equipamiento. Entonces, el equipamiento son edificios y espacios de uso público. Por otro lado está la infraestructura urbana, es el concepto con el que suele confundirse el anterior. Pero no hay por qué equivocarse, la infraestructura son aquellas obras que permiten que la ciudad y la comunidad funcione, ¿sí? Ya no son como para bienestar, como para que la gente sea más feliz, sino para que la ciudad funcione de manera adecuada. Y esta infraestructura está compuesta a base pues de las redes de distribución de recursos. ¿Cómo? No entiendo. Pues la red de agua potable, la red de drenaje, la red de la luz, del alumbrado público, la red del teléfono, la red del internet, el gas, o sea, todas estas redes que corren por toda la ciudad y que llegan a las casas y que llegan a los edificios forman parte de la infraestructura. Sí, hay una gran diferencia con el equipamiento.
En este caso podrían entrar también, por ejemplo, las gasolineras, porque las gasolineras están conectadas por medio de ductos que reciben el combustible y sirven pues para eso, para que se distribuya el mismo. Entonces forma parte también, las gasolineras también forman parte de la infraestructura. Y dentro de esto también encontramos los sistemas de evacuación de desechos urbanos, o sea, básicamente los basureros. Basureros me refiero al don del camión de la basura, pero también al basurero municipal, donde pues van y avientan los desechos y separan y demás. No es como bonito, pero existe, ni modo. Y se necesita. El tercer elemento que compone el contexto urbano es la accesibilidad. Es como muy abstracto, pero tiene que ver con la condición de acceso de toda la gente a la misma ciudad, sin diferenciación de nada, ni de edad, ni de género, ni de condición social, ni de nada. O sea, aquí la idea es que toda la gente tenga acceso a la ciudad. ¿Cómo? Pues por medio del transporte público, por medio de vialidades para los peatones, incluso las ciclovías y pues obviamente las calles y las autopistas, ¿no? Lo pongo aquí en último lugar porque ahora la onda es pues así como amable con el medio ambiente, y pues antes era la prioridad las calles y ahora no. Pero pues forman parte de esta idea de accesibilidad, entonces hay que analizarlas y existen igual, entonces hay que tomarla en cuenta. No sé si queda claro, pero bueno, en resumen, el contexto urbano implica equipamiento, infraestructura y accesibilidad. Por otra parte está el contexto rural. Como les decía, el contexto rural también forma parte del medio construido. Hago mucho hincapié porque muchos de ustedes viven más bien en pueblos o hasta en ranchitos chiquitos. Pero eso no quiere decir que no tengan estos elementos de los que ya estamos platicando. La gran diferencia entre el contexto rural y el contexto urbano es la cantidad de gente que vive ahí y la densidad poblacional. La densidad poblacional es esta proporción entre la persona y el territorio. En la ciudad la densidad es muy alta porque vive mucha gente en un territorio pequeño. O bueno, en un metro cuadrado cabe mucha gente y la densidad baja es en un metro cuadrado hay una persona. Esa es la diferencia, o sea, en los pueblos y en los ranchitos, en los ranchos, vive poca gente y el territorio es muy amplio. Por lo tanto, la población está más dispersa. En las ciudades no, la población está más concentrada. Y además en el contexto rural, la actividad predominante pues tiene que ver con el campo y con la producción agrícola. En las ciudades no, esto no pasa. Sin embargo, a pesar de estas diferencias, una cuestión importante, en el contexto rural, la relación con el entorno natural es mucho más fuerte y mucho más directa. En la ciudad también se da, pero no de esta manera. Entonces es como importante mencionarlo. Como les decía, a pesar de estas diferencias, pues el contexto rural también tiene equipamiento. O sea, en un pueblo también encontramos un templo, o una tiendita, o una biblioteca, o una plaza. También hay redes de infraestructuras y también hay red de agua potable, de drenaje, de luz, etc. También hay calles, también hay banquetas, también hay callejones. Hasta la gente anda en la bici, aunque no haya ciclovías, pero pues ahí la gente camina, utiliza pues este medio. Y también hay arquitectura. Entonces, lo que quiero decir es que las categorías de análisis son las mismas a pesar de estas diferencias. No sé si quede claro. En ningún caso se van a juntar. O sea, nunca va a haber un proyecto que se ubique al mismo tiempo en lo rural y en lo urbano. Eso no es posible. Siempre va a ser en uno o en otro. Pero para hacer el análisis siempre se toman en cuenta las mismas categorías. Espero que quede claro, porque insisto mucho que la mayoría de ustedes no viven aquí en Morelia, entonces hay que tomarlo en cuenta. Ahora, el último elemento del medio construido pues es la misma arquitectura, y esta arquitectura, como les decía, pues la encontramos
tanto en lo urbano como en lo rural, en un contexto o en otro. ¿Qué es esto del contexto arquitectónico? Pues ahí está como muy fácil igual, pero hay que decirlo, no es cualquier edificio que está hecho para ser habitado, sin importar la actividad que se lleve a cabo en él. O sea, aquí el contexto arquitectónico no nos interesa tanto qué sucede adentro de los edificios. Eso no es lo que nos interesa. Nos interesa más la parte material. Entonces, bueno, retomando, no importa la actividad. Pueden ser casas, escuelas, hospitales, estaciones, centros comerciales, lo que sea. No importa la actividad. Bueno, entonces, si no me interesa qué sucede adentro del edificio, entonces, ¿qué es lo que me interesa? Como les decía, cuando analizamos la arquitectura del lugar o el contexto arquitectónico, lo que le vamos a ver son sus características formales. O sea, lo que nos interesa no es la función ni el uso, lo que nos interesa es la forma, la materialidad del edificio, ¿sí? Porque pues es una condicionante para nuestro proyecto. ¿Cómo qué características formales? Pues eso, qué materiales, los materiales y sistemas constructivos. Aquí en la ciudad pues predomina el concreto, las estructuras metálicas, el vidrio, o en otro nivel pues el tabique, incluso la cantera acá en Morelia, pero en otros lugares no, en otros lugares hay otros materiales, por ejemplo en Pátzcuaro predomina el adobe, el sistema de teja y viguería de madera, es muy distinto, ¿sí? Incluso de un pueblo a otro hay diferencias, de una ciudad a otra hay diferencias. Entonces es importante reconocer esas características. También vamos a analizar las fachadas desde un punto de vista pues arquitectónico, valga la redundancia. Se supone que en primer semestre hablaron de estos conceptos y precisamente estos conceptos que son de diseño a su vez son conceptos de análisis. Entonces, cuando nosotros analicemos una fachada, estudiemos una fachada, pues ¿qué le vamos a ver? Pues de qué color es, qué escala tiene, las proporciones de sus formas, las proporciones de sus alturas, de las ventanas, las puertas, etc. Entonces, básicamente de esto se trata. Es un análisis muy formal, muy descriptivo, muy material de la arquitectura. ¿Para qué me sirve saber? Les recuerdo, la idea de hacer esta investigación y recopilar esta información, pues es para decidir. Acuérdense, se los voy a repetir hasta el cansancio. Tienen que investigar, tienen que informarse para poder tomar decisiones de diseño. Sí, la información nos lleva... Ay, perdón. Ahí está. No está completa. Bueno. Tenemos información, decisión, estrategias y proyecto. Ya se los había explicado. Ejemplos. Este es un ayuntamiento que está en España, el ayuntamiento de la ciudad de Murcia. Lo hizo un arquitecto muy famoso que se llama Álvaro Siza, de mis favoritos. Y aquí lo que vemos es, bueno, el ayuntamiento es ese edificio pues que es moderno, ¿no? A comparación de los otros. Entonces, aquí la idea, bueno, a partir de un análisis del contexto arquitectónico, el autor retoma elementos de estos edificios que están en este lugar, como por ejemplo las alturas. Si se fijan, el edificio del ayuntamiento no rebasa las alturas de los edificios colindantes, o sea, al autor no le interesaba destacarse demasiado del resto, ni romper así con esta línea que tiene la ciudad. Entonces, pues básicamente es la misma altura. Es una decisión de diseño, es una estrategia. ¿Cómo llego a ella? Pues a partir del conocimiento de la arquitectura del lugar. Otro ejemplo es cómo retoma, a partir del análisis arquitectónico, se da cuenta el arquitecto Sisa que las ventanas de los edificios son como muy alargadas. La proporción es así, muy vertical. Entonces, él retoma estas proporciones y las utiliza en su fachada. Si se fijan, estos rectangulitos que se ven en la fachaleta,
pues más o menos tienen las mismas proporciones de las ventanas de los edificios aledaños, aunque son completamente distintas. O sea, el edificio de la izquierda pues es como un neoclásico, parece. Y pues obviamente no se parecen, la temporalidad es muy, muy distinta, pero las proporciones son las mismas. Igual es una estrategia de diseño, cómo decidió a partir del análisis. Y otro ejemplo es cómo retoma las proporciones. ¿Sí? Tenemos una relación entre anchura y altura que se ve en el edificio que está como atrás, el que no es completamente ortogonal. Y esta proporción él la retoma en todo el conjunto de la fachada. Entonces, insisto, estas son decisiones que se tomaron a partir de un análisis, ¿sí? De un análisis del entorno. ¿Cuál entorno? Del entorno construido. Queda claro. Este es otro ejemplo a una escala mayor. Miren, chavos, la verdad es que esto se va complicando conforme va creciendo el proyecto. Es decir, ahorita que ustedes van a proyectar una vivienda, una casa, pues el análisis es muy, no superficial, sino como muy cortito. No se necesita comprender así como que toda la ciudad. Pero conforme vayan avanzando en la carrera, sus proyectos se vuelven más complicados y por lo tanto el análisis del lugar igualmente se va a volver más grande y más complejo. Entonces, este es un ejemplo de un proyecto, pues parece como un conjunto habitacional mixto, y lo que vemos es cómo en este proyecto se hace un análisis de la accesibilidad precisamente. Entonces es un proyecto donde es importante conectar las otras zonas de la ciudad con el conjunto, con el proyecto. Estas flechas indican eso precisamente. O sea, hasta ahí dice, en una de las flechas amarillas dice conector. Entonces, básicamente, pues esta es la idea. Y entonces, pues eso. O sea, ustedes tienen que hacer un análisis del entorno construido, del lugar donde van a proyectar su casa. ¿Cuál lugar? Pues ya les dije, donde ustedes viven. También, como en el caso de la presentación anterior, en Classroom les cuelgo específicamente qué es lo que quiero que busquen. No van a buscar absolutamente todas las categorías que aquí les puse, solamente algunas, las que realmente necesitan para proyectar una vivienda. Y pues seguimos en la misma dinámica, ¿no? Les cuelgo las presentaciones, les dejo la tarea, y la tarea no es para mañana, es para el viernes. Y bueno, en cuanto a este factor de análisis, pues ya sería todo. Cuídense mucho, nos escuchamos la siguiente. Bye.